Hola, estamos en una nueva semana de conceptos bíblicos y estamos hoy con un tema en especial. ¿Cuál es el tema? Sí, el tema de esta semana es las decisiones que tomamos. La semana pasada estudiamos las etapas de la vida familiar, hoy vamos a hablar de las decisiones que tomamos. Y hay una cuestión, nosotros no podemos vivir sin decidir. Hay gente que no le gusta decidir, no le gusta tomar decisiones y piensa que sin decidir está decidiendo que otra persona, sin decidir no está decidiendo y no se da cuenta que cuando no decide está decidiendo que otra persona decida por ella. Y por eso no podemos vivir sin decidir. Siempre tomamos decisiones y no podemos dejar en otra persona las decisiones que nosotros tenemos que tomar en nuestra vida. Y por eso hoy vamos a analizar, en este día vamos a analizar cómo tomar correctas decisiones. Ahora, ¿por qué hay personas que no les gusta tomar decisiones? Esa es una pregunta bien difícil y bien complicada. Bueno, yo creo que una de las cuestiones tiene que ver con la niñez. O sea, cuando nosotros tuvimos padres o tenemos padres controladores, padres que, por ejemplo, el nenito elige un carrito rojo y la madre dice, no, tiene que ser verde, ¿no te das cuenta que el verde es más lindo? Nos van quitando la confianza en nosotros mismos de tomar decisiones. Cada vez que los padres tratan de controlar a sus hijos, no dándoles a ellos, de acuerdo a la etapa que están viviendo, libertad para tomar decisiones, están creando una persona que no sabrá decidir o que tendrá muchos problemas en tomar decisiones. Claro, las personas que están alrededor tuyo en cierta manera te quitan la libertad de decidir. Y eso afecta para en un futuro tomar decisiones. Exacto. Lo mismo pasa en las iglesias, cuando hay, por ejemplo, líderes que son autoritarios y que no dejan a las personas tomar decisiones y que todo tiene que pasar, cada cosa hay que consultarla con una persona que tiene una personalidad fuerte. Esos líderes quitan la capacidad de confiar en sí mismos que tiene cada persona y que Dios le ha dado a cada persona para tomar decisiones. Por eso este tema es muy importante y creo que va a tener una aplicación tanto en la vida familiar como en la vida de la iglesia local. ¿Qué tal si comenzamos? Claro. Comenzamos. ¿La Biblia enseña que Dios nos predestinó para ser salvos? La respuesta es no y sí. No en el sentido de que Dios no toma por ti la decisión de salvarte, violentando tu libertad. La salvación no depende de una decisión que Dios tomó, sin importar lo que hagas o decidas en tu vida. Si esto fuera así, un montón de enseñanzas en las Escrituras no tendrían sentido. Solo para ponerte un ejemplo, Apocalipsis 3:20, Jesús entonces no tendría que tocar a la puerta de nuestro corazón porque la decisión de salvación solo viene de Él y no nuestra. Así que Él simplemente abriría la puerta y entraría. Esto, si fuera así, no concuerda con el carácter de Dios mostrado en la revelación de Jesucristo. Pero Dios sí nos predestinó en el sentido de cuál es su deseo y su propósito. La palabra predestinar también se puede traducir como declarar desde la eternidad. Y Dios sí declaró desde la eternidad su deseo y su propósito de que toda la humanidad sea salva por Él y en Él. Sin embargo, Dios nunca va a forzar su deseo en nosotros. Nosotros tenemos que decidir libre y voluntariamente abrirle la puerta y dejarlo entrar. Ok, Joel, sobre este tema quiero hacerte varias preguntas. La primera sería, ¿qué nos enseña esto para nuestras familias y nuestra iglesia? ¿Es correcto que impongamos nuestros deseos, por muy buenos que estos sean, a nuestros hijos o a nuestros hermanos en Cristo? Y la última sería, ¿tenemos la tendencia de predestinar y tomar decisiones por otros? Bueno, ahí está lo que Dios hace, ¿no? Dios tiene un deseo, pero ese deseo no está impuesto, está ofrecido. Por ejemplo, yo te hago una pregunta, ¿qué decisión tomaste vos de nacer en tu familia? Ninguna. Bueno, nosotros cuando nacemos predestinados para salvación. Yo creo que nacemos en la familia de Dios. Dios ya nos puso todo para que nosotros nos podamos salvar. Nosotros podemos tomar una decisión de permanecer en eso o de rechazar eso. Y esa es la decisión. O sea, si nosotros no rechazamos eso, nos salvamos. Pero la decisión es nuestra de no rechazarlo. Dios nos preparó el camino y por eso lo mismo en una iglesia, en una familia, nosotros tenemos que crear las circunstancias para que las personas decidan bien, pero nosotros no podemos imponer nuestros deseos en las personas por más buenos que sean. Por ejemplo, podemos pretender que una persona se bautice, es un muy lindo deseo, pero nosotros no podemos manipular a una persona para que se bautice. Esa decisión tiene que venir como respuesta de la persona al llamado de Dios a través de su palabra. Perfecto. Yo creo que cada decisión que nosotros tomamos tiene que ser libre y voluntariamente, porque para eso Dios nos dio el libre albedrío. Pero, ¿qué cosa es el libre albedrío?
El libre albedrío, bueno, el libre albedrío es la facultad de decidir, pero la facultad de decidir no es la libertad. La facultad de decidir está dentro del estado de libertad. Nosotros o somos libres o somos esclavos. Entonces, cuando nosotros somos libres, uno de los aspectos de la libertad es poder decidir. Ahora, cuando somos esclavos no tenemos capacidad de decidir. Y por eso nosotros no nacemos en total esclavitud. Nosotros nacemos predestinados para salvación y Dios nos ha preservado. A pesar de haber pecado, nos ha preservado un aspecto de la libertad. Si nosotros no usamos bien ese aspecto, vamos en un camino de esclavitud hacia el pecado y esclavitud hacia Satanás. Y Satanás sí no nos deja decidir por nosotros y no nos deja entonces salir de sus garras, a no ser que no sea por una ayuda sobrenatural. Eso quiere decir entonces que la libertad que Dios nos da para decidir es para elegirlo a Él y no para rechazarlo. Porque una vez que lo rechazaríamos, entonces nos convertiríamos en esclavos. Y si somos esclavos, no tenemos decisión de libertad. Solamente en Cristo hay libertad. Bueno, habría que dedicar es un tema para estudiar eso, es un tema para estudiar. Hay dos clases de decisiones que se toman en la vida. Las decisiones que implican un cambio de rumbo, un cambio de etapa o cambios de circunstancias, y aquellas que debemos tomar para permanecer en aquello que ya se nos ha mostrado. Para las decisiones que implican un cambio de rumbo, debemos orar especialmente en busca de sabiduría para poder distinguir qué es lo que Dios quiere. ¿Cómo lo sabremos? Primero, tenemos que asegurarnos de que estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, aunque nos muestre un camino diferente al que a nosotros nos parezca. Eso se logra con búsqueda ferviente, contemplación de su persona y ayuno. Luego, debemos estar atentos a las providencias de Dios, que son los pequeños milagros que hace para confirmarnos que estamos avanzando en el rumbo correcto. Por ejemplo, puedo estar orando por si tengo que viajar o no a tal lugar, pero no tengo el dinero suficiente. Oro a Dios para que me muestre su voluntad. Y de repente recibo un cheque de regalo de unos tíos que no sabían nada de mis planes, que es justamente la cantidad que me hacía falta. Esa es una señal de su providencia. Para las decisiones de todos los días y para que éstas sean correctas, más importante que saber la voluntad de Dios es vivir en ella. En otras palabras, la persona que vive entregado a Cristo y como consecuencia busca diariamente su palabra, tomará decisiones que estarán de acuerdo con su voluntad. Ahora, Alex, quiero preguntarte, ¿puede alguna persona que no está entregada a Dios estar ansiosa por conocer la voluntad de Dios? Yo creo que sí, muchas veces lo vemos. Incluso en la Biblia hay varios ejemplos y uno de ellos Saúl, que no quería someterse a Dios, no quería hacer las cosas como Dios quería, la quería hacer a su manera. Sin embargo, él quería saber la voluntad de Dios porque constantemente le preguntaba al profeta qué decía Dios. O sea, queremos nosotros muchas veces, eso nos pasa a nosotros, queremos muchas veces, centrados en nosotros mismos, queremos los beneficios de las bendiciones de Dios, pero no queremos vivir con el Dios de las bendiciones. Primera de Corintios 15:33 dice, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Cuando leo este verso y veo la manera en que muchas veces es aplicado, me hace acuerdo de un dicho muy popular que tal vez ya lo hayas escuchado. Y dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Cuando interpretamos este verso de la misma manera que interpretamos este refrán, tenemos serios problemas con la persona de Jesús. Si juzgáramos a Jesús por las personas con las cuales Él se relacionó, nos costaría creer que Él es el Hijo de Dios. Y esto fue precisamente lo que pasó a los fariseos. Ellos pensaban que si se juntaban con malas compañías, como ladrones, prostitutas, criminales, entre otros, se verían afectadas sus buenas costumbres. A lo que es lo mismo, serían como ellos. Yo creo que la manera apropiada de ver este dicho sería, dime por quién te dejas influenciar y te diré quién eres. Jesús fue quien influenció la vida de estas personas y no viceversa. Por eso muchas de estas personas, a pesar de su gran pasado, llegaron a ser los más semejantes a Jesús. Joel, ¿qué tú crees de estas preguntas? ¿Crees que poner a tu hijo en una escuela pública afectaría su carácter? ¿O crees que deberíamos mantener a nuestros hijos o a nuestra iglesia dentro de una burbuja para que no sea influenciada por el mundo? Bueno, es una pregunta un poquito, o sea, me parece que no podemos contestarla con un sí o un no categórico. O sea, uno tiene que ver cuál es el carácter de su hijo, cuál es la personalidad de su hijo y qué es lo que conviene o no conviene. Por ejemplo, en mi caso, yo crecí, en mi primer grado lo hice en una escuela cristiana. Después a mi padre lo trasladaron a un lugar
y por 2 años estuve en una escuela pública. Me hizo mucho bien la escuela pública, tuve que afrontar muchas tentaciones, pero sin embargo yo anhelaba volver a la escuela cristiana porque en la escuela cristiana me sentía mucho más libre que en la escuela pública. Creo que Dios utilizó esos 2 años de escuela pública y lo utilizó y me hicieron bien en mi carácter. Y por eso cada padre tendría que ver qué es lo que necesita su hijo para crecer. Yo creo que meter en una escuela cristiana al hijo toda la vida me parece que no es bueno. Como meter a un hijo teniendo la posibilidad de llevarlo a una escuela cristiana toda la vida en una escuela pública quizás tampoco es bueno. Tendríamos que de alguna manera ver en qué etapa está viviendo nuestro hijo y a veces exponerlo un poco a las realidades del mundo para que desarrolle su fortaleza moral. Claro, yo creo que si la protección o el encerrarlos en una burbuja, tanto a nuestros hijos como a la iglesia, sería para protegerlos de alguna manera, yo creo que no sería la mejor manera o sería la forma más adecuada. Tú decías algo el sábado pasado que a mí me llamó mucho la atención. Jesús, el Padre lo mandó para nacer en Nazaret. Y Nazaret era el peor lugar del mundo para nacer o para criarse un niño, para pasar toda su niñez y crearse como el Hijo de Dios. Sin embargo, ahí fue donde creció Jesús. Ahora, es interesante porque Elena de White dice que la tentación, la pobreza y las adversidades de la vida fueron la escuela con las cuales Dios crió a Jesús. O sea, la tentación incluso es parte. No la vamos a empujar a una persona a la tentación, pero es necesario, o sea, siempre vamos a tener tentación y tenemos que en un hijo desarrollar las cualidades de carácter, de relación con Dios para que la tentación sea un instrumento de fortaleza en un hijo y no un instrumento de destrucción o debilidad. La elección del compañero correcto o la compañera correcta en la vida tiene que ver más con saber identificar actitudes que con descubrir rasgos de personalidad o talentos en otras personas. Lo más importante es saber si voy a unir mi vida con una persona que esté dispuesta a crecer o no. Tú te puedes casar con una persona que tenga muchos talentos, dinero, sea trabajadora y que sea honesta. Sin embargo, si esa persona alimenta un orgullo que no le permite seguir creciendo, será la persona incorrecta. Por otro lado, esa persona que no quiere crecer, si en determinado momento tomara la decisión de hacerlo y se somete a Dios para que suceda, lo más probable es que esa persona que era incorrecta se transforme en la persona correcta. Es por eso que la mejor evaluación de un noviazgo o un matrimonio no tiene tanto que ver con rasgos de personalidad per se, sino con una actitud de crecimiento. Todo matrimonio que comenzó equivocadamente puede transformarse en un matrimonio correcto, si es que ambas partes se unen en una actitud de crecimiento. Y todo matrimonio que comenzó correctamente puede transformarse en un matrimonio incorrecto, si ambos cónyuges pierden la disposición a crecer. Alex, ¿vos conociste matrimonios equivocados que terminaron siendo correctos? ¿O matrimonios que fueron correctos y que terminaron siendo equivocados? Yo creo que sí. Mira, incluso muchas veces, ahora cuando estabas hablando me vino a la mente, hemos escuchado esa frase bien linda que tenemos que encontrar nuestra media naranja. Pero ¿qué pasa si en la vida en vez de encontrarnos con nuestra media naranja nos encontramos con nuestro medio limón? ¿Me entiendes? La persona es más ácida de lo que pensamos, no es como una naranja. ¿Puede esa persona que es un limón transformarse en una naranja por decisiones que tome correctamente? Bueno, es que si me encuentro con el medio limón es que yo soy el otro limón también. Tal vez sería esa la respuesta. Ahora, y otra pregunta también, ¿será que Dios tiene solamente una persona para mí? O sea, para la vida que yo me case con esa persona, ¿o Dios puede tener varias personas? Yo creo que hay varias personas que pueden cumplir la expectativa o que pueden ser candidatos para eso. Simplemente tú tienes que tomar la decisión y la persona que tú decidas o que ella te decida a ti va a ser la correcta. Ahora, también, por ejemplo, podemos tener un matrimonio que hay alguien que está creciendo y una persona que se resiste a crecer y en su resistencia a crecer, adultera. La persona correcta se queda sin la persona que en un principio se unió correctamente. Y entonces eso no quiere decir que entonces perdió a la persona para siempre. No, Dios tiene otra persona también que puede rehacer una vida de crecimiento. Y por eso creo que Dios nos da libertad de escoger siempre que estemos en la voluntad de Dios y de acuerdo a la etapa en la vida que nosotros estamos viviendo. Él mandará a una persona, nosotros elegiremos si queremos esa persona o no, pero si no la queremos, habrá otra también. ¿Cuál es el factor determinante en la elección de mi carrera? A, dinero para alcanzar libertad financiera. B, presión familiar o seguir la tradición de mis padres. Y C,
misión en el contexto de preparar camino para la venida de Cristo. ¿Qué tú crees, Joel? Para mí lo más importante es la misión. Yo primero lo que tengo que hacer es determinar mi misión en la vida. Ahora, cuando yo descubro mi misión en la vida, yo tengo que elegir lo que más me apasiona para cumplir esa misión. Y cada uno, de acuerdo a los talentos, de acuerdo a los intereses, tiene una vocación diferente. Y entonces, pero esa vocación siempre será una excusa para cumplir mi misión. Claro, esto es el concepto de movimiento, donde todos somos ministros, o sea, no hay nadie que no sea ministro. No es que están los pastores y son los que hacen la obra, sino que todos somos ministros de acuerdo a la vocación que elegimos, pero todos tenemos la misma misión, que es preparar camino para la venida de Cristo. Está muy interesante eso porque nunca lo había visto de esa manera. Siempre pensaba que las personas tenían que escoger algo que le apasionaba y entonces eso que le apasionaba convertirlo en su misión o integrar la misión dentro de eso que le apasionaba. Claro, yo lo que pasa que creo es que tenemos que primero apasionarnos con la misión y después elegir lo que más me apasiona para cumplir la misión. De lo contrario, entonces, si no, el medio se va a transformar en un fin y eso no es lo correcto. Tenemos que hacer que el fin sea preparar camino para la venida de Cristo. Todos tenemos que preparar camino para la venida de Cristo. Todos. Queremos agradecerle por todas las preguntas que nos han hecho con respecto a la lección. Lo único malo es que no tenemos tiempo para poder debatirlas todas. Quizás lo podemos hacer en otros segmentos como conversemos o tal vez escribiéndolas a ustedes de una manera más personal. Pero elegimos 2 preguntas para hacer. La primera sería esta. En cuanto al tema de las decisiones que tomamos, me cuestiono siempre cómo mis decisiones pueden ayudar o obstaculizar llevar a mis hijas a los pies de Jesús. ¿Hay que presionar o hay que soltar? Entiendo que Dios me da libertad para decidir, pero como madre me cuesta entender el límite de la libertad que debo permitirles a la hora de tomar elecciones. Bueno, esto es una pregunta que creo que nos afecta a todos. Yo como padre también hago la misma pregunta. Esto es un debate muy, muy fino que yo creo que lo único que nosotros podemos tener son ciertos principios generales. Por ejemplo, en una casa tiene que haber normas y en una casa los hijos tienen que saber que Dios está en primer lugar. Dentro de la casa, eso de Dios en primer lugar tiene que ser respetado por todos los hijos, especialmente de acuerdo a lo que los padres pusieron. Ahora, dentro también de la casa tiene que haber ciertos aspectos de libertad. A medida que los chicos van creciendo, debemos dejarles que ellos tomen ciertas decisiones. El equilibrio para determinar qué decisión y qué no decisión tomar creo que depende solamente de tener una relación con Dios, ser inspirado por el Espíritu Santo cada día y pedirle a Dios que a uno le dé la suficiente sabiduría como para desarrollar responsabilidad en nuestros hijos y a la vez libertad. Y eso es algo que solamente con oración. Claro, yo creo que esta es una pregunta que abarca mucho y que no tiene una respuesta tan clara como a veces quisiéramos que tuviera. También otra de las preguntas que nos hicieron es esta. ¿Tenemos que tomar como cristianos la decisión de servir a Dios cada día? ¿Es una decisión diaria que tenemos que tomar? Totalmente, o sea, justamente eso se trata. El problema de por qué la iglesia se ha institucionalizado o el cristianismo se ha institucionalizado es por el hecho de que ya no tomamos esa decisión de servir a Dios todos los días. Es como que el cristianismo se transformó en una cultura. No, nosotros volveremos a hacer movimiento si cada día nos levantamos, el ingeniero, el arquitecto, el zapatero, el que trabaja en una fábrica, el pastor, todos nos levantamos diciendo, Señor, ¿cómo te puedo servir cada día? Cuando la mayoría de los miembros de la iglesia tengamos esa actitud, nos transformaremos en movimiento. Gracias por dejarnos sus preguntas una vez más y haremos siempre lo posible por responderlas de la mejor manera. Y ahora el resumen de lo que hablamos en 5 puntos. 1. Dios ya decidió nuestra salvación desde la eternidad. Si decidimos y no nos resistimos, seremos salvos. 2. Más importante que saber la voluntad de Dios con respecto a algo específico, es estar en la voluntad de Dios todos los días. Si esa es nuestra experiencia, no nos equivocaremos. 3. Dime por quién te dejas influenciar y te diré quién eres. No son las formas lo que determinan el valor moral de una persona, sino sus actitudes. 4. Hay matrimonios que crecen y otros que no crecen. Un matrimonio que está creciendo hace un mes puede estar experimentando mayor plenitud que uno que creció toda la vida y que hoy dejó de crecer. Y 5. La carrera que elegimos es el medio que nosotros escogemos para cumplir el propósito que Dios escogió para nosotros. Todos somos ministros desde el lugar que hemos escogido como plataforma para servir.
Estamos muy agradecidos por las reacciones de ustedes y los comentarios que nos han dejado en las redes sociales en cuanto al nuevo formato. También le queremos pedir y le queremos decir o recordar que si necesitan las notas de este estudio, pueden descargar nuestra aplicación, Su Casa Church. Ahí van a ir a la parte de la sección que dice Pastor y ahí van a encontrar todas las notas de cada semana. Las pueden usar como guías, también pueden ver las preguntas de una manera más detallada. O también nos pueden contactar a través de las redes sociales, que ¿cuáles son? Nuestro Facebook, nuestra página de Facebook y también nuestro canal de YouTube. Si se suscriben, van a estar recibiendo notificaciones. Así nunca se les va a olvidar cuándo es que sale el próximo estudio. Y recuerden, si tienen alguna pregunta especial que no sea del tema, conversemos cada miércoles, un miércoles por mes, nos encontramos allí para discutir esas preguntas que no aparecen quizás en el estudio de conceptos bíblicos. Llegamos al final. ¿Y cuál es el título de la próxima semana? La próxima semana el título es Preparémonos para el cambio. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos.